Buenas amigos, bienvenidos a Ciencias con Salva. Vamos a continuar con cálculo vectorial y en este vídeo número 4 sobre integrales de línea vamos a ver a las integrales de línea de campos vectoriales, las integrales de la forma integral a lo largo de la trayectoria c de f de r por diferencial de r. Vamos a ver una introducción y un ejemplo resuelto. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Bien, vamos a dar una explicación de lo que son las integrales de línea de campos vectoriales y nos vamos a centrar solamente en R3. Y todo lo que veamos para R3 es extensible a R2, quitándole la componente z. Integrales de línea de campo vectorial. Son integrales respecto al arco de curva orientado. Es decir, esto ya lo estuvimos viendo en el primer vídeo y también se llaman respecto a las coordenadas o respecto al vector de posición. Es decir, que esto ya nos es familiar. Las integrales de línea se utilizan muchísimo para el cálculo del trabajo al desplazar una partícula desde un punto a otro. Cuando nosotros tenemos que calcular un trabajo, sabemos que el trabajo, que denotamos por W, es igual a la fuerza por la distancia, pero eso cuando la fuerza siempre es constante. El problema nos lo encontramos cuando la fuerza es variable durante el recorrido de la partícula. Por lo tanto, la partícula está sometida a un campo de fuerzas. El campo de fuerzas lo podemos representar de la siguiente manera. F de x y z, denotando con la flecha en la parte superior de la F, que es un campo vectorial o un vector, es igual a una componente en x, que la denotamos como P de x y z, porque es una función escalar en x y z que multiplica el versor y, más q de x y z que multiplica el versor j, más r de x y z que multiplica al vector k. Por lo tanto, a nosotros cuando nos dan un campo de fuerzas nos darán tres funciones de x, de y, de z, si estamos en R3, o de x y de y si estamos en R2, que son las componentes del vector o del campo vectorial. Tenemos que hallar la integral de línea sobre una curva que denominamos c y viene dada por las ecuaciones parametrizadas generalmente, no siempre, pero generalmente, r de t igual a las tres componentes x en función de t, y en función de t y z en función de t. Muy bien. Si nosotros ponemos los tres ejes de coordenadas x y z y ponemos dos puntos a y b, trazamos la curva que va desde a hasta b, espacial, entonces a esa curva la denominamos c, o también la denominamos trayectoria, que es la trayectoria que va a seguir una partícula que va a salir del punto A y va a llegar a través de esa trayectoria al punto B, impulsado por un campo de fuerzas que viene representado por estas componentes del campo vectorial. Si nosotros dividimos el arco en n subarcos de longitud incremento de r sub i, podemos representar dos puntos que estén muy cercanos, el p sub i y el p sub i más 1, con sus respectivos vectores de posición. Entonces, el vector de posición de p sub i es este vector, lo vamos a llamar r sub i, y si nosotros nos desplazamos un elemento diferencial de distancia a través del arco de curva, pasamos de p sub i a p sub i más 1. Tenemos que interpretar que p sub i y p sub i más 1 son dos puntos que están infinitamente juntos. El vector desplazamiento lo vamos a llamar incremento de r sub i, y al vector de posición de p sub i más 1, lógicamente es la suma de los dos, que es r sub i más incremento de r sub i. Esta curva está inmersa en un campo vectorial que está sujeto a las componentes p de x y z, q de x y z y r de x y z. Por lo tanto, nosotros tenemos que desplazar una partícula desde A hasta B, pero que está influenciada por las fuerzas de este campo vectorial. Muy bien, el campo vectorial, f de x y z, pintado de color más rosado, son estas flechas, que pueden ir en cualquier dirección, de abajo para arriba, de arriba para abajo, haciendo círculos o cualquier historia, ¿vale? Nos podemos encontrar ahí. Bien, si nosotros nos centramos en la flecha o en el vector del campo vectorial que actúa sobre el punto P sub i, nos tenemos que centrar también en lo que es la componente tangencial de esta fuerza actuando sobre el punto P sub i, porque tener en cuenta que el trabajo es la fuerza por la distancia.
pero la fuerza que tenemos que considerar es la fuerza que va en la dirección de la trayectoria, la misma dirección siguiendo las tangentes de la trayectoria. Por lo tanto, este incremento de R sub i, cuando tiende a 0, se corresponde con un diferencial de R sub i y el ángulo alfa, que es el ángulo que forma el vector, se va a reducir a la componente tangencial del vector. Muy bien, por lo tanto, centrándonos en esta fuerza, f de x sub i, y sub i y z sub i, nosotros podemos poner que la fuerza que tenemos que considerar es el módulo de la fuerza, f de x sub i, y sub i, z sub i, por coseno de alfa, por el incremento de R sub i. Esto es el producto escalar de dos vectores, multiplicado por el coseno de alfa, que es el ángulo que forman. Por lo tanto, estamos hablando de la proyección de la fuerza sobre su componente tangencial, básicamente. Muy bien, entonces también podemos representar el producto como el producto de dos vectores, f de x sub i y sub i, z sub i, por incremento de R sub i. Entonces aquí podemos hacer los dos tipos de multiplicaciones, el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia que nos hemos desplazado por el coseno de alfa, o el producto escalar, componente a componente, de f de x sub i y sub i, z sub i, por incremento de R sub i. Si ahora nosotros hacemos la suma de todas las fuerzas por las distancias a lo largo de toda la trayectoria, hacemos el límite, cuando n tiende a infinito, del sumatorio desde el primer tramo hasta el tramo número n de f de x sub i y sub i, z sub i, por incremento de R sub i. A este límite lo llamamos integral de línea. Por lo tanto, el trabajo es igual a la integral desde el punto A hasta el punto B, esta trayectoria de aquí, de f de r por diferencial de r. Tener en cuenta que cuando nosotros sacamos el límite, cuando n tiende a infinito, o también podemos decirlo cuando incremento de R sub i tiende a 0, estos se transforman en diferenciales y por lo tanto el límite este se nos transforma en una integral, siguiendo las directrices de la integral de Riemann. Por lo tanto, si nosotros tenemos una partícula en el punto A, entonces desplazamos la partícula desde A hasta B. La partícula, con una determinada velocidad, llegará hasta el punto B. Muy bien. Y este trabajo viene dado por esta integral. Bien, hay que tener en cuenta que diferencial de R es el vector diferencial de x y más diferencial de y j más diferencial de z k. Por lo tanto, esto lo podemos poner como el producto escalar desde A hasta B de f de x y z por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Y como f de x y z tiene las componentes p de x y z, q de x y z y r de x y z, haciendo una multiplicación escalar, podemos poner que esto es igual a la integral desde A hasta B de p de x y z diferencial de x, más la integral desde A hasta B de q de x y z diferencial de y, más la integral desde A hasta B de r de x y z diferencial de z. Y así se nos queda la expresión general del cálculo de la integral de línea. Pero aquí estaríamos todavía hablando de coordenadas cartesianas. Pero normalmente la resolución de ese tipo de integrales se agiliza y se facilita utilizando la parametrización de la curva que nos den. Nos la pueden dar ya parametrizada, que nos facilitaría en la resolución, o la tendríamos que parametrizar nosotros. Por lo tanto, la curva parametrizada, r de t, tiene tres componentes, x de t, y de t y z de t. Bien, r' de t lo necesitamos para calcular diferencial de r. Por lo tanto, podemos poner que r' de t es igual a la derivada de r con respecto de t. Pongo aquí que estamos derivando con respecto de t, r de t. No hace falta poner cada vez que dependemos de t, porque ya es evidente. Muy bien, por lo tanto, esto es igual a la derivada de x con respecto de t por y, más la derivada de y con respecto de t por j, más la derivada de z con respecto de t por k. Bien, de aquí, despejando diferencial de r, ahora ya no pongo t, es igual a esta expresión de aquí, que nos multiplica a diferencial de t, que pasa al otro lado. Por lo tanto, aquí tenemos r' de t y aquí tenemos diferencial de t. Y esto es lo que nos vale diferencial de r. Muy bien, por lo tanto, diferencial de r es igual a x' de t por y, más y' de t por j, más z' de t por k. Es decir, cada expresión de estas, que multiplica a diferencial de t. Esto lo podemos poner como r' de t por diferencial de t. Bien, por lo tanto, la integral de línea
que también coincide con el trabajo, es igual a la integral desde A hasta B de f de r por diferencial de r, es igual a la integral desde A hasta B de p de x y z diferencial de x, más la integral de A hasta B de q de x y z diferencial de y, más la integral de A hasta B de r de x y z diferencial de z. Bien, esto lo podemos poner como la integral desde A hasta B. Fijaros que ahora ya no estoy considerando las letras mayúsculas, sino que estoy considerando las letras minúsculas, porque este nuevo intervalo de integración es de dónde a dónde varía el parámetro t, ya no de dónde a dónde varía x, y z, sino de dónde a dónde varía el parámetro t, que es entre los mismos extremos. Muy bien, por lo tanto es el campo vectorial, a cada componente la ponemos en función de t, lo multiplicamos por r' de t diferencial de t, que es diferencial de r, que hemos sacado antes, y t va a estar entre a y b. Muy bien. Entonces, si consideramos el vector t mayúscula, que es igual a r' de t dividido la norma de r' de t, a esta división la llamamos el vector tangente unitario. Nosotros podemos poner que la integral de línea desde A hasta B de f de r diferencial de r es igual a la integral desde A hasta B, cambiamos los límites por los límites del parámetro t, de f de r, lógicamente aquí es f de r de t, por, y ahora ponemos r' de t partido el módulo de r' de t, que es esta expresión, que es el vector tangente unitario, y lo multiplicamos para que no nos afecte a la expresión por r' de t. Y de aquí podemos poner tranquilamente que esto es igual a la integral desde A hasta B de f por t, porque esto es el vector tangente unitario, por r' de t módulo por diferencial de t, que si recordáis de las integrales de línea de campo escalar, es diferencial de s, que es la longitud de arco. Por lo tanto, esta expresión lo que nos dice es que nos da lo mismo hacer la integral de f de r por diferencial de r, que es un producto escalar, que nos va a dar un escalar como resultado, o f por t, que es un producto escalar del vector del campo vectorial por el vector tangente unitario por la longitud de arco diferencial de S, que es r' de t por diferencial de t. Lo hagamos como lo hagamos, estamos haciendo la misma operación, exactamente. Y esto nos dice que estamos operando para calcular, por ejemplo, el trabajo sobre la componente tangencial de la fuerza que se está generando en un determinado punto. Bien, por lo tanto, el resultado de la integral va a ser un escalar, un número. Estas integrales se utilizan para calcular trabajos a la hora de mover partículas por una trayectoria de un punto a otro, la circulación o el flujo, pero bueno, esto ya lo veremos más adelante, más relacionado con superficies. Muy bien, ¿qué es la circulación? Bien, la circulación, si nosotros consideramos, por ejemplo, para hacerlo de una manera más clara, que tenemos un fluido que está desplazándose en una determinada dirección y consideramos una pequeña área cerrada de ese fluido, esa área de agua, por ejemplo, la tenéis que considerar como diferencial, ¿vale? Tendiendo prácticamente a cero, aunque aquí está pintada muy grande. Entonces, lo que es el campo de velocidades, lo que va a hacer es intentar hacer girar en esta dirección la curva que encierra el área sobre sí misma. Bien, entonces, en un determinado punto, esta superficie diferencial está influenciada por el campo de velocidades, el campo fuerza, y esto genera una componente tangencial sobre ese punto, que es la componente que hace girar a la curva. Si nosotros consideramos que son perpendiculares estas fuerzas, la componente tangencial y F, lógicamente la integral de línea a lo largo de la curva C, que es la curva esta cerrada, de F por T por diferencial de S es igual a 0. Cuando estamos hablando de una integral a lo largo de una trayectoria cerrada, la representamos así, porque empezamos en un punto y terminamos en el mismo punto. Pues bueno, si la integral de f por t por diferencial de s es igual a 0, la gota no se mueve. Es decir, si nosotros representamos una gota, que ahora después lo veremos, la gota no se movería. Sin embargo, si la integral de f por t por diferencial de s es mayor que 0, eso quiere decir que una gota giraría en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si f por t por diferencial de s es menor que 0, sería que la gota gira en sentido de las manecillas del reloj.
Es decir, si nosotros ahora consideramos una gota minúscula diferencial, el campo de fuerzas lo que hace es hacer mover esa gota a lo largo de esa trayectoria diferencial que encierra esa área diferencial, haciéndola girar sobre esa curva. ¿Vale? Esto es lo que se denomina circulación del campo vectorial a lo largo de la curva que encierra una superficie diferencial dentro de ese fluido. Por lo tanto, la tendencia sería a crearse remolinos y, por lo tanto, está la circulación totalmente relacionada con el rotacional que ya estuvimos viendo en un vídeo anterior de campos vectoriales. Vamos a ver un ejemplo. Nos dicen calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas y nos dan el campo de fuerzas f de x y z, xy menos xyj más z cuadrado k a lo largo de la recta que une los puntos A0, 0, 0 y B5, 3, 2. Bien, pues esta es una integral de línea de un campo vectorial respecto a las coordenadas, porque tenemos que orientar totalmente el arco. ¿Vale? Muy bien, si lo hiciéramos en sentido contrario nos cambia el signo, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Si representamos en el espacio tridimensional la curva, que en este caso concreto sería la recta que une el punto 0, 0, 0 con el punto 5, 3, 2, representaríamos esto. La recta sería esta de aquí, que va de 0, 0, 0 a 5, 3, 2, 5, 3 y se levanta 2 hacia el eje Z, y está sometida a un campo de fuerzas, esta trayectoria, que viene representado por esta expresión. Bien, por lo tanto, el trabajo que tenemos que calcular lo hacemos de la siguiente manera. La integral a lo largo de la curva C, que en este caso es desplazar un punto a lo largo de la recta verde, de f de x y z por diferencial de r. Vamos a parametrizar la recta para hacerlo de una manera más fácil. Partimos de los dos puntos, el punto A0, 0, 0 y el punto B5, 3, 2. Por lo tanto, el vector de dirección de esta recta es 5 menos 0, 3 menos 0 y 2 menos 0. El punto final menos el punto inicial. R de t, parametrizada, es igual a x y z, y x es igual a 0, que es el punto, más la primera componente del vector multiplicada por t, 0 más 3t es igual a y 0 más 2t es igual a z. Si ahora derivamos esta expresión, porque nos hará falta para calcular la integral, r' de t, que es igual a derivada de x con respecto de t, que lo vamos a denominar x', es igual a 5, derivada de y con respecto de t, y' es igual a 3, y derivada de z con respecto de t, que es z', que es igual a 2. ¿Vale? Derivamos con respecto de t. El 0 lo he puesto aquí, pero no debería ni haberlo puesto. ¿Vale? Muy bien. Por lo tanto, r de t es esta curva. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular de dónde a dónde varía el parámetro. Y para eso tenemos que utilizar los puntos coordenados que nos han dado, el 0, 0, 0 y el 5, 3, 2. Por lo tanto, aquí, sustituyendo en x el 0, para x igual a 0, lógicamente, t es igual a 0. Y sustituyendo 5 en x, para x igual a 5, t igual a 1. Por lo tanto, vamos desde t igual a 0 a t igual a 1. R' de t, ya hemos dicho que es x' igual a 5, y' igual a 3 y z' igual a 2. Bien, diferencial de x es igual a 5 por diferencial de t, diferencial de y es igual a 3 por diferencial de t, y diferencial de z es igual a 2 por diferencial de t. Entonces, el trabajo es igual a la integral sobre la trayectoria c de f de x y z por diferencial de r, que es igual a la integral desde a hasta b de x por diferencial de x, menos la integral desde a hasta b por xy diferencial de y, más la integral desde a hasta b de z cuadrado diferencial de z. Hacemos el producto escalar de las componentes del campo vectorial por diferencial de r, que es diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Bien, si ahora ya sustituimos aquí por las componentes parametrizadas, tenemos la integral desde 0 hasta 1 de, y donde hay x ponemos 5t, y donde hay diferencial de x ponemos 5 diferencial de t, menos la integral desde 0 hasta 1 de donde hay x ponemos 5t, donde hay y multiplicamos por 3t, y donde hay diferencial de y, 3 diferencial de t, y más la integral desde 0 hasta 1 de 4t cuadrado, que es lo que nos vale z al cuadrado, por 2 diferencial de t, que es lo que nos vale diferencial de z.
Muy fácil. Esto es igual a la integral desde 0 hasta 1 de 25t por diferencial de t, que es lo que nos vale esto, menos la integral desde 0 hasta 1 de 45t cuadrado, que es lo que nos vale esto, más la integral desde 0 hasta 1 de 8t cuadrado, que es lo que nos vale esto, por diferencial de t. Y esto es muy fácil de integrar. Esto es igual a 25t cuadrado partido por 2, que lo valoramos entre 0 y 1, más 45t cubo partido por 3, que lo valoramos entre 0 y 1, más 8t cubo dividido entre 3, que lo valoramos también entre 0 y 1. Bueno, como el 0 no nos afecta, sustituimos 1 donde hay t, y al final nos da 25 medios menos 37 tercios, que es igual a un sexto. Y esto es el valor de la integral de línea. Sería el valor del trabajo realizado por el campo de fuerzas sobre una partícula a lo largo de la trayectoria que nos han dado desde A hasta B. Esto se utiliza mucho en física para calcular trabajos sobre trayectoria. En este caso, nos ha resultado fácil parametrizar una recta, pero a veces nos dan curvas que son un poquito más complicadas de parametrizar. Si nos la dan parametrizada, perfecto, y si nos la dan en forma cartesiana, pues posiblemente la tendremos que parametrizar para que no se nos complique demasiado la integral. Pues entonces aquí vemos en GeoGebra representada la recta que une los puntos 0, 0, 0 y 5, 3, 2, que es este tramito de vector verde que tenemos aquí sobre la recta soporte, en esta blanca que estamos viendo aquí, y el campo de fuerzas representado, f de x y z, es xy menos xyj más z cuadrado k. Entonces, lógicamente, una partícula, este punto blanco, se va a ver influenciado por esa fuerza y se va a mover desde el punto 0, 0, 0 hasta el punto 5, 3, 2. Y entonces el campo de fuerzas realiza un trabajo sobre esta partícula. Y este trabajo viene por la integral de línea de f de x y z por diferencial de r, actuando sobre la trayectoria c. Y nos ha dado un sexto. Muy bien, y a esto lo denominamos trabajo, que por ejemplo en física, pues tendríamos unidades, por ejemplo en julio. Pero en matemáticas generalmente no se suelen poner unidades. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!